Damas y caballeros, agradecemos a todos ustedes por acompañarnos nuevamente. Reiteramos el pedido de mantener los teléfonos móviles apagados o en modo vibrador dentro de la sala y durante las exposiciones, a modo de respeto para nuestro último conferencista. También queremos recordarles que luego de la exposición tendremos un espacio de preguntas, para lo cual si tienen alguna inquietud y no tienen los formatos de preguntas pueden solicitarlos a las personas asistentes en estos momentos. Tendremos entonces la exposición del doctor Modesto Montoya Zabaleta sobre perspectivas de la energía nuclear frente a Chernobyl y Fukushima. Nos acompaña como moderador el ingeniero Jack Weinstein, a quien le cedemos la palabra. Buenas tardes. Me es grato presentar al doctor Modesto Montoya Zabaleta en esta exposición sobre perspectiva de energía nuclear frente a Chernobyl y Fukushima. El doctor Montoya es doctor en estado en Ciencias Físicas Parisur, doctor de tercer ciclo en Física Nuclear y de Partículas y magíster en Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería. Diploma de estudios especializados en física nuclear, bachiller y licenciado en física, profesor principal de la Universidad Nacional de Ingeniería, único investigador con nivel P12, el más alto de 12, del Instituto Peruano de Energía Nuclear, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias, ha realizado investigaciones en varios laboratorios nucleares del mundo en 1992. Tiene unos 80 trabajos científicos sobre física nuclear y aplicaciones en informes anuales de institutos de investigación en varios países o publicados en revistas especializadas. Es expresidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear y ex miembro del Consejo Directivo del CONCITEC. Dejo con ustedes al doctor Modesto Montoya. Estimado amigo Jack, amigos participantes, en especial a Jaime Luyo, con quien hemos estado pensando en estos temas hace ya buenas décadas. Hemos perdido a cabellos y algunos se nos han puesto blancos de tanto pensar, pero nos da un poco de tristeza porque las cosas avanzan mucho menos rápido de lo que esperamos o esperábamos. Sin embargo, hay un poco de esperanza ahora debido a que el nuevo gobierno ha anunciado en varias formas, tanto el presidente Ollanta cuando era candidato como el primer ministro en el Encuentro Científico Internacional, que se va a iniciar un periodo de ciencia y tecnología en la historia de nuestro país. La Red Internacional de Ciencia y Tecnología, a la que representamos en esta ocasión Mayra Flores y el que habla, realmente estamos promoviendo para que se apoye en la política anunciada por el presidente Ollanta Humala. Les agradecería cuando tengan frente a ustedes una computadora, entren a www.encuentrocientificointernacional, todo junto, encuentrocientificointernacional.org. Lean la pequeña carta que estamos enviando todos al presidente Ollanta, manifestándole nuestro acuerdo con su programa de ciencia y tecnología y también el deseo de contribuir para que se concrete. Y el tema de la ciencia y tecnología precisamente tiene que ver mucho con el de Fukushima, Chernóbil y por supuesto las perspectivas de la energía nuclear en el mundo, en América Latina y en el Perú. Vamos a ver entonces qué ha pasado luego de los accidentes de Chernóbil y de Fukushima. Tenemos aquí el contenido de esta presentación. Un poco hablar sobre Fukushima, explicar muy brevemente qué cosa es un reactor, qué ha pasado en Fukushima,
Además, algunos elementos sobre los efectos de la radiación en el ser humano y finalmente las consecuencias que están generando Chernobyl y Fukushima en las políticas nucleares del mundo, de Europa especialmente, Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Voy a ser breve en la parte de la descripción de lo que ha sucedido en Fukushima, dado que ustedes seguramente han tenido numerosas emisiones de televisión. Prácticamente nos hemos vuelto expertos en el tema debido a la profusa difusión sobre el accidente de Fukushima. Esta profusión no ha ido sin una dosis bastante cargada de sensacionalismo. El temor que generó la energía nuclear luego de la Segunda Guerra Mundial, ocasión en la cual fue usada la energía nuclear para destruir en unos cuantos segundos centenares de miles de personas. Ese temor hasta ahora persigue la energía nuclear, de modo que cualquier cosa que sucede en el tema, inmediatamente en la prensa, los medios de difusión ponen una especie de amplificador de los riesgos y un microscopio que nos hace a veces ver demasiado amplio lo que en realidad no es tanto. Bueno, en Fukushima ya sabemos, ha habido 6 reactores nucleares al borde del océano, reactores que fueron diseñados para soportar terremotos y además tomar en cuenta los tsunamis, pero tsunamis de 10 metros, A nadie se le ocurrió pensar que iba a haber tsunamis de 30 metros y ese fue el origen del problema. Como veremos más tarde, este accidente obliga a pensar en eventos muy poco probables y diseñar los reactores tomando en cuenta esos eventos poco probables. Lo que significa, como ingenieros que son ustedes, comprenden fácilmente, la subida, la elevación del costo de cualquier instalación. Cuando uno empieza a tomar en cuenta las posibilidades naturales o artificiales remotas, los precios se disparan, ¿no? Esto para los automóviles, para los aviones, para los edificios, etc. Y eso ocurrió en Fukushima. Vino un terremoto que no causó mucho problema, pero el tsunami de 30 metros invadió las instalaciones que daban energía eléctrica a la instalación nuclear. Tenemos acá una imagen de planta aérea de la planta de Fukushima. En estos 6 reactores habían 2 tipos de reactores que más o menos son de la misma naturaleza, pero en todo caso hay algunas diferencias. Las unidades de 1 a 5 eran de un tipo de Mark I y el 6 un tipo Mark II. ¿Qué significa esto en términos de física, de ingeniería? En primer lugar, como ustedes pueden ver en la figura, en colorcitos, no tengo acá un puntero, no sé si habrá puntero por allí, si no, ustedes pueden ver que la vasija que está en el centro no hay forma, aquí, bueno, acá vamos a ver algo, ¿se ve? ¿Sí, no? Aquí tenemos el reactor. ¿Qué cosa es el núcleo del reactor? Acá se coloca el combustible nuclear, que es básicamente uranio, muchas veces de otro tipo, pero el combustible nuclear, cuando comienza a funcionar por la fisión nuclear,
genera una cantidad muy grande de energía comparado con los combustibles convencionales. Por ejemplo, se dice pues que la unidad de la energía nuclear es kilotón, que es el equivalente de 1000 toneladas de dinamita. Eso significa pues que un kilo de uranio genera una cantidad de energía aproximadamente 1 millón de veces mayor que un kilo de dinamita, más o menos que 1 millón de kilos de dinamita. O sea que estamos hablando de un montón de energía, una gran cantidad de energía. Esta energía es controlada en un reactor nuclear como no lo es en una bomba atómica. ¿Cómo se controla? En primer lugar, pues hay barras de control que disminuyen la potencia, pero también hay unos circuitos de enfriamiento. Hay un circuito que extrae el calor, como ustedes notan acá, por la parte superior, pues hay una vapor de agua que se genera y se va a la turbina. En la turbina ya ustedes imaginan todo el resto, porque como ingenieros eléctricos saben para qué sirve la turbina, y pues regresa el agua fría y reingresa al reactor donde nuevamente se calienta. Este circuito entonces es permanente mientras que el reactor funcione. Bueno, el problema de este tipo de instalaciones es que cuando se apaga, entre comillas, el reactor, en realidad no se apaga completamente, porque la energía sigue liberando. Gracias. La energía del reactor que se genera en el núcleo del reactor no puede frenarse totalmente, no se puede apagar como uno apagaría pues una central a petróleo. Deja entrar el petróleo y se acabó. No, en este caso queda todavía el combustible nuclear que sigue emitiendo energía, no tanto como cuando está plenamente funcionando, pero un gran porcentaje. Esto significa pues que el peligro que puede ocasionar cuando hay una falta de refrigeración es bastante importante. Bien, esa es más o menos una idea de cómo funciona el reactor, y aquí están los tipos de reactores. Son los combustibles son unas barritas, una infinidad de barritas, una cantidad muy grande, y esto está colocada en un sistema que protege de eventualidades de rupturas de combustible o simplemente controla la energía nuclear en breve para que se use solamente para calentar el agua y llevarla a la turbina. Bien, brevemente estoy hablando de las cosas, si no estaríamos toda una noche para explicar. Vamos a describir algunas partes esenciales que tienen que ver con el accidente. Cuando el combustible es usado, tampoco queda, como el caso que sucede con la madera, se quema, queda carbón totalmente frío. No, el combustible nuclear, aun cuando ya está inutilizable para las necesidades del reactor, sin embargo, sigue todavía emitiendo calor, motivo por el cual se tiene que colocar en una piscina como esta que está acá. Vamos a ver, a veces funciona, a veces no. En esta piscina se colocan los combustibles nucleares para que siga enfriándose. Esto significa que hay que tener permanentemente el agua para evitar de que el calor que se emite en estos combustibles usados pueda ocasionar una fundición del material, porque el calor es bastante considerable. Ese es el problema que vamos a ver, tuvo consecuencias importantes.
Esta es una figura simplemente para mostrar cómo se construye un reactor, parte por parte, la parte interna que luego es cubierta pues, en un edificio que, como ustedes saben, explotó. Acá hay diseño interno, ¿no? Nuevamente se tiene en el centro, bueno, ustedes pueden imaginar, en el centro del reactor se tiene el combustible y ven la cantidad de concreto que se ha colocado alrededor. Esta parte de concreto muestra entonces una estructura de contención. Esta contención sirve para que en caso de que hubiera explosión en la parte interna, pues todo quede contenida en el concreto y no salga al ambiente, ¿no? Eso es en teoría. Ya ustedes saben que la explosión que hubo fue demasiado fuerte y que hubo una expulsión allí del gases al exterior. Bueno, brevemente ya ustedes han tenido los detalles en la televisión de cómo ha funcionado, muchas declaraciones. Vamos a ver en suma qué ha pasado. Vamos a hacer una descripción de algunos eventos importantes de Fukushima. Aquí tenemos la instalación vista pues es una vista aérea y ven claramente cómo las unidades quedaron destruidas. Tenemos ahí la unidad de 2, 3, etc. Miren la unidad 3 totalmente destruida, la unidad 4 igual, destruida. En fin, la 1 también, el techo ha volado. Fue realmente una cosa espeluznante, sobre todo para la gente que estaba cerca. Muy bien. Vamos a ver un poco los eventos que se sucedieron a partir del accidente. Apenas ocurre el terremoto, automáticamente las barras de control apagan el reactor. Apagan el reactor, como dije, entre comillas, porque siempre hay liberación de calor en un combustible nuclear. Luego, la parte grave del asunto es que ese calor tenía que ser evacuado con el sistema de enfriamiento auxiliar, que funciona con energía externa. Este tsunami que alcanzó 30 metros de altura, cosa que no se previó, afectó el sistema de enfriamiento. Al afectar el sistema de enfriamiento, pues comenzó a calentar, elevar la temperatura del núcleo, ya no había agua que recorría el núcleo, ya no había enfriamiento, y obviamente el agua comenzó a hervir, y las barras se calientan cada vez más, y al calentarse el agua se convierte en vapor y hay generación de hidrógeno por separación del hidrógeno con el oxígeno. Eso se ponía cada vez con mayor presión. Ustedes han visto en una figura, hay una contención para una eventual explosión, pero esa contención ya no daba más debido a la alta presión que había en el interior. Para evitar que esto explotara como una olla a presión, como ha ocurrido seguramente en alguna oportunidad con algunos domicilios que ustedes conocen, para evitar esa explosión abrupta del edificio, de la contención, pues se hizo lo que se llama el venteo, es decir, permitir que saliera algo de ese gas del hidrógeno, ¿no? Que saliera del contenedor. Y obviamente cuando el hidrógeno sale, el hidrógeno, ustedes saben, es explosivo, y es allí donde hubo lo que ustedes vieron por la televisión, que sale volando el techo en 1000 pedazos. Los edificios se destruyen y ahí sí que comienza ya el drama mundial, entre comillas, porque hubo mucha difusión de los sucesos. Los técnicos japoneses tenían que seguir
enfriando ese reactor, como dije, que libera permanentemente calor, y ya no había agua allí. Entonces lo único que pudieron hacer es traer agua de mar en helicópteros para mantener una temperatura razonable, que ya era bastante elevada, en el reactor nuclear. También se inyecta ácido bórico, porque el boro absorbe neutrones, y los neutrones son los que producen la reacción en cadena. Aquí tal vez sería bueno explicar de qué se trata. El uranio, cuando fisiona en dos fragmentos, los dos fragmentos emiten neutrones. El núcleo de todos los átomos está compuesto de protones y neutrones. El uranio tiene 92 protones y 143 neutrones. Cuando se parte en dos fragmentos, que es más o menos la mitad del uranio, de un lado puede tener 50 protones y de otro lado 42 neutrones, y cada núcleo pues con su número de neutrones correspondiente, pero estos fragmentos emiten neutrones. Estos neutrones son los que producen la fisión del uranio, o sea que van a fisionar al uranio vecino. El uranio vecino, al fisionar, se va a partir en dos pedazos y a su vez va a emitir neutrones que van a ir a fisionar otros uranios vecinos, y eso es lo que produce lo que llamamos la reacción en cadena. Muchos fragmentos emiten neutrones retardados, o sea, mucho después de la fragmentación siguen emitiendo neutrones, y como esos son los que causan la fisión, es conveniente, si se quiere parar realmente o disminuir la reacción en cadena, hay que absorber neutrones antes que llegue el uranio, y el ácido bórico o el boro es el que tiene esa propiedad. Por eso es que se echaba agua de mar y también ácido bórico. Pues el problema es que las sustancias radioactivas que están en las cercanías del núcleo del reactor, y algunos piensan que del propio núcleo del reactor, esas sustancias radioactivas salieron. Cuando se fragmenta el fisión en dos pedazos, cada pedazo es altamente radioactivo, de modo que a mayor uso del combustible hay más cantidad de sustancias radioactivas, y si eso explota, pues obviamente lo que va a salir son esas sustancias. Pero no hubo una explosión del núcleo mismo, pero sí una fuga de algo de sustancias radioactivas que siempre están en las cercanías del núcleo por razones físico-químicas. No hubo explosión del núcleo mismo, pero sí algunas sustancias salieron, fugaron y entraron y contaminaron el ambiente. Para males peores, las piletas de combustible que les he mencionado y les he mostrado en una figura, se quedaron sin agua, y al quedarse sin agua, pues esos combustibles usados que seguían calentando estaban a punto de incendiarse, de modo que todo un caos que se generó en Fukushima, que menos mal que fueron controlados por los técnicos japoneses a tiempo. Bueno, el 17 de marzo, dado que se estaba llenando totalmente de agua el reactor nuclear y había que evacuar, pues no hubo más remedio que evacuar y liberarlo al mar, de modo que el mar mismo se estaba contaminando con sustancias radiactivas. El 20 de marzo se recupera la alimentación de energía y ya con eso se pudo resolver algunos problemas, hasta el punto que el 31 de marzo ya comienza a disminuir la cantidad de radiación, de radioactividad que se liberaba y que se tenía en el reactor nuclear, en las cercanías del reactor. Luego, el 4 de abril, se sigue descargando agua contaminada al mar, y menos mal que el 6 de abril ya comienza a taponearse las fisuras generadas, y después se hizo un plan ya de recuperación de 9 meses que sigue actualmente en operación.
De modo que Fukushima fue pues una situación bastante compleja del punto de vista tecnológico, debido a que se generó un caos. Ahora bien, las sustancias radioactivas salieron al ambiente. ¿Qué significa eso? Aquí viene la parte de comprensión que debemos hacer todos. En primer lugar, tenemos que saber que las sustancias radioactivas existen en un reactor nuclear, pero también en el ambiente. Nosotros mismos en este momento estamos siendo irradiados. Hay sustancias radioactivas en nuestro propio cuerpo. Nosotros mismos somos hijos de la radioactividad. Del cosmos viene radiación que atraviesa nuestros cuerpos. De la Tierra, igual del suelo, viene radiación. De las paredes también hay el gas radón. Es decir, nosotros estamos bañados en radioactividad. Cuando hay un accidente como el que ocurrió en Fukushima, lo que pasa es un aumento de esa radiación. No hay ninguna diferencia desde el punto de vista radiológico y efectos en el ser humano entre la radiación o la radioactividad artificial generada por un reactor y la radioactividad natural que viene de las sustancias de nuestro cuerpo o de las paredes, del suelo, del cosmos, como he mencionado. Entonces, dicho eso, ¿qué cosa pasaba fuera del reactor, fuera de la planta? Bueno, tenemos un organismo internacional de energía atómica al que estamos afiliados, somos parte como país, el Perú y casi todos los países del mundo. Ellos, este organismo tiene expertos y envían comisión, equipos de expertos al lugar para hacer mediciones, para hacer un estudio. Entonces lo que voy a señalar en estas diapositivas, algunas son los resultados de lo que estos expertos encontraron, ¿no? En primer lugar, pues en el reactor mismo, las tasas de dosis eran de 0.8 a 9 microsievert por hora. ¿Qué significa eso? Microsievert significa la millonésima de un sievert, la millonésima de un sievert. Hay que comparar esto con la natural. El ser humano recibe al año 1000 veces más que eso aproximadamente. 1000 o 100 veces más. O sea que la cantidad de radiación que había allí era elevada, pero digamos no era demasiado grande comparada con lo que uno recibe de la naturaleza. En las prefecturas, en los pueblos vecinos, se notó también una elevación de la tasa de radioactividad en los alimentos, en las aguas, cosa que requirió la toma de medidas, una de las cuales es repartir yodo a las personas para tomarlas en forma de sal. ¿Por qué yodo? Lo que pasa es que del reactor nuclear, de la fisión nuclear del uranio, hay yodo radioactivo que sale, yodo que emite radiación y que mata células. Y como está en el ambiente y va a los alimentos, ese yodo va a la tiroides como un elemento químico normal, con la diferencia de que irradia, o sea que mata células. Para evitar que ese yodo se concentre, ese yodo radioactivo se concentre en la tiroides, pues le dan a las personas yodo natural, no radioactivo, para saturar la tiroides de yodo, de modo que el radioactivo pase y no se quede allí. Ya encontró totalmente saturado de yodo la tiroides. Por eso es que se repartió yodo. ¿Cuáles son los efectos de la radiación? En bajas dosis no se sabe muy bien, no se tiene resultados contundentes, ¿no? En dosis moderadas, la radiación, la radioactividad, eleva la probabilidad de cáncer. ¿Qué significa eso? Normal, porque cuando una
célula es herida, por así decirlo, es dañada, sea por un elemento químico, tóxico, o sea por la radiación, puede dañarse el ADN. El centro, en el núcleo, está el ADN, que es el que reglamenta la vida, el que rige la vida, y de alguna manera este ADN, al tratar de reconstruirse, en algunos casos poco probables, pero sucede, se reconstruye dando lugar a una célula diferente a la inicial, y alguna de ellas incluso puede ser una célula totalmente descontrolada y ya no hay forma de pararlo, se generan células en una cantidad muy grande y esta cantidad muy grande comienza a invadir los órganos normales del cuerpo humano, evitando su normal funcionamiento, y de allí pues somos invadidos y, como ustedes saben, si no nos curamos a tiempo perdemos la vida. Claro, pero la probabilidad para que ocurra ese daño en las células aumenta con la radiación. A mayor radiación, mayor dosis, la cantidad de radiación, mayor probabilidad. Pero obviamente todo corresponde a la dosis. A tanta dosis, tanta probabilidad. Acá tenemos algunos casos, como ustedes pueden leer, la unidad de CECIBER. Ya dijimos que cada año, en forma natural, sin necesidad de tecnología, recibimos 1 milisievert cada año, aproximadamente 1 o 2, depende. Algunos, dependiendo de la región, pueden recibir más. Si es que están en un lugar donde hay uranio y sustancias radioactivas, reciben más. La gente que vive en Puno, por ejemplo, que está mucho más alto que nosotros, estamos a 0 metros sobre el nivel del mar, la gente que vive en Puno recibe más radiación que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, a este nivel, sobre el nivel del mar, recibimos la protección de la atmósfera. De modo que la radiación que viene del cosmos, que viene de cualquier cantidad, es en gran parte atenuada, absorbida en el aire, ya no llega a nosotros. Pero si vamos a 4000 metros sobre el nivel del mar, dejamos de contar con esa protección de esos 4000 metros de aire, y por lo tanto alguien de Puno recibe más radiación que nosotros. Puede incluso, por estar en Puno, haber recibido más radiación al año que los que han recibido los pobladores de Fukushima, de modo que es como haber elevado el nivel donde viven los de Fukushima hasta Puno. Más o menos una idea que les puedo dar. Pero al año es del orden de los milisievert. Muy bien. Si es que nosotros recibiéramos una cantidad elevada, podríamos tener problemas e incluso morir si es que recibimos una cantidad muy grande, como 3 a 4 sievert. O sea que esa es la posibilidad, pero para recibir esa cantidad de radiación tendríamos que estar frente a una... ¿Sí? Así, no tiene pila. Falta combustible nuclear en esa pila. Muy bien. Míreme, como dije, cada dosis de radiación tiene un efecto. Para que ustedes se vayan situando, 1 milisievert. Entre 0 y 250 milisievert, aparentemente no hay ninguna lesión detectable. O sea que si nosotros recibimos unos 250 milisievert, no se nota, digamos. Más bien, a partir de 500 milisievert aproximadamente, se observa en la sangre alteraciones de células. Ya 1 sievert, uno tiene náuseas, vómitos, y en la sangre hay destrucción de células, hay células que cambian.
pero todo eso es recuperable hasta un Siever. A los 2 Siever, cuando uno recibe mucha radiación, pues ya hay náuseas, vómitos muy rápido y se pierde el cabello, se pierde el apetito y pues hay una especie de debilidad general, diarrea y una serie de síntomas un poco desagradables a los 2 Siever, ¿no es cierto? Eso es ya totalmente probado por las estadísticas. Aquí hay un cuadro que desafortunadamente no se ve bien, pero gracias. Pero lo que sí es importante es el tamañito del cuadradito, ¿no? El tamañito del cuadradito. El área del cuadradito nos da una idea de la dosis que uno recibe, ¿ok? Para una serie de actividades. Entonces, como ustedes no pueden leer bien, voy a tratar de leerles, aprovechando que yo estoy aquí en la computadora. El primer cuadradito, el chiquito, es la dosis que uno recibe, ¿no? Que es aproximadamente 0.05 microsiever al año. 0.05 microsiever al año. Uno recibe esa cantidad por dormir con su pareja. O sea que la pareja es radioactiva. De modo que si ustedes no quieren correr riesgos radioactivos, no duerman con su pareja, hay que alejarla, ¿no? Eso es independientemente que su pareja sea del mismo sexo o no. El otro cuadradito, que es un poco mayor, es por vivir a unos 100 kilómetros de un reactor nuclear. O sea que uno, si vive cerca de un reactor nuclear, es como vivir con 2 mujeres, ¿no? O 2 hombres. Entonces, podríamos nosotros relacionarlo todo con vivir con una mujer, ¿no? O con un hombre. Este es. Si ustedes, acá puedo ver mejor, se van a sacar una placa radiográfica para saber si tienen alguna fractura o algún problema en los pulmones, es esto, es más o menos como dormir con 16 mujeres durante todo el año. Eso se llama una placa radiográfica. De modo que toda cosa que ustedes hagan en la vida tiene sus riesgos. Y claro, uno, por principio nuclear, no deben correr ningún riesgo si es que no tienen un beneficio. Cuando ustedes se van a sacar una placa radiográfica, ¿cuál es el beneficio que tienen? Es un diagnóstico que puede salvarle la vida, ¿no es cierto? Eso vale la pena. Cuando duermen con alguien, ¿cuál es el beneficio que tienen? Algunos no tienen ningún beneficio y corren riesgos innecesarios. Pero en fin, lo digo esto con humor para que no tengamos miedo de la radiación, pues no hay forma de bajar la ansiedad por los reactores nucleares si es que no lo comparamos con algo a lo cual estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, y así tienen ustedes una serie de posibilidades. Voy a ver otra cosa. Muy bien. En julio, el 23 de julio, se casó mi hijo Manuel, que me va a escuchar porque va a ir al YouTube. Se casó en París y me dijo que si no iba a su matrimonio se declaraba huérfano. Entonces tuve que ir a verlo. Tomé el avión. Sabiendo el riesgo radiológico que estaba corriendo, porque ir a París en avión, por el hecho de estar a 10.000 metros sobre el nivel del mar, dejo de tener la protección de esos 10.000 metros de aire y recibo, miren cuánto, todo esto, o sea, cuánta, imagínense ya, con toda esta dosis me tengo que privar de pareja pues para compensarme durante mucho tiempo, ¿no?
Y eso es muy difícil, ¿no? En fin, puedo seguir haciendo ejemplos. Lo único que yo señalo es que estamos nosotros corriendo riesgos permanentemente. Y lo que sucedió en Fukushima es algo similar. Los de Fukushima han tenido una dosis que es inferior incluso de la que yo he tenido por ir a París, ¿no es cierto? De modo que todo hay que ponerlo en su verdadera dimensión. Hay en el Perú y en el mundo personas que viven del escándalo, sobre todo los periodistas, entonces todo lo aumenta. Con esto no quiero decir, por supuesto, que no hay riesgos. Lo que quiero decir es que hay que tomarlo en su real dimensión. Ahora bien, Fukushima, ¿qué ha tenido como consecuencia? En primer lugar, empecemos por Chernóbil. Hay una gran diferencia entre lo que sucedió en Chernóbil y lo que sucedió en Fukushima. En Chernóbil no había la contención que les he mencionado con el concreto armado, etcétera, que rodeaba el núcleo, el reactor. No había eso. Entonces, allí la explosión inmediatamente, no fue tampoco explosión nuclear, liberó las sustancias radiactivas al ambiente y se diseminó en toda Europa, ¿no? Hubo 50 muertes, pero, ojo, no todos fueron por la radioactividad, hubo en gran parte por el accidente mismo, el incendio, etc., ¿no? Se estima que por esa contaminación generalizada de Chernóbil va a haber un aumento de 0.4% de casos de cáncer, aumento respecto a lo normal. Se señala que 1 de cada 4 personas, acá nosotros seremos pues unos, qué sé yo, unos 100, un poco a levantar el ánimo a los organizadores. De los 100, 25 vamos a tener cáncer. Toco madera, ¿no? ¿Qué significa que aumenta el 0.7%? Significa que en lugar de haber 25 personas que van a terminar con cáncer, va a ser 25 y una fracción de personas. O sea, de eso estamos hablando. Y eso ocurrió en Chernóbil. O sea que aumenta ligeramente la probabilidad de cáncer. Va a haber un poquito más de cáncer. De cada 100, normalmente 25, pues siempre va a 25, o entre 25 y 26. Pero no totalmente 26. Eso es Chernóbil, ¿no es cierto? Y en consecuencia, tampoco hay pues que preocuparse demasiado. Hay que preocuparse, por supuesto, pero no tanto. Lo que sí tuvo como consecuencia Chernóbil es un freno a la industria nuclear. El temor aumentó y ya no se construían reactores, pero duró muy poco tiempo porque el gran peligro que tiene la humanidad es el cambio climático producido por la quema de combustible fósil. Ese es el real problema que tenemos todos nosotros. La cantidad de cánceres que se produce por la respiración del dióxido de carbono, pero sobre todo por los óxidos de nitrógeno, óxido de sulfuro, que con el agua se convierten en ácidos, eso realmente está matándonos. En Lima, sobre todo, tenemos problemas respiratorios debido a la contaminación. Para mí es muchísimo más peligroso vivir en Lima que en Fukushima. Y eso no es una exageración, porque los japoneses tienen cierto respeto por el ambiente, pero nosotros realmente estamos suicidándonos, entre comillas, en Lima. Sin embargo, a nadie le preocupa ese problema. Yo sí estoy preocupado, incluso mi voz un poco está sufriendo por ese efecto. Sin embargo, los periódicos no ponen sus reflectores en este tema y se preocupan por Fukushima. También estamos preocupados, pero hay que poner todo en su real dimensión.
Pero bueno, como la preocupación por el calentamiento global es mayor, la energía nuclear retomó su nivel de crecimiento. Ahora, muy bien, los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica han viajado a Fukushima para estudiar realmente qué cosa ha pasado. Los expertos corresponden a diversos países del mundo. Hay peruanos también que forman parte de esos equipos, que han encontrado, en primer lugar, que después del accidente de Fukushima, hasta ahora no se ha encontrado una víctima, nadie que haya sufrido problema de salud a causa del accidente nuclear. Se ha hecho un seguimiento a la población, se le ha dado yodo, se ha visto, se ha medido que 30 trabajadores han recibido, sí, por supuesto, una dosis mucho mayor que la normal. Acá señalamos entre 100 y 250, pero hemos dicho que entre esas dosis no hay ningún efecto evidente. 3 trabajadores sufrieron quemaduras por haber cometido algunos errores en la manipulación, en el desplazamiento. Hay 2 muertos, pero no por radiación, sino porque son accidentes mecánicos que suceden en cualquier terremoto, no fue radiación. El gran problema fue la evacuación de personas alrededor de 30 kilómetros a la redonda. Hubo, como ustedes saben, restricción de alimentos, sobre todo ansiedad. La gente estaba muy preocupada. Hace poco vino un ex ministro del ambiente alemán, con quien tuvimos oportunidad de un pequeño debate en el Ministerio del Ambiente peruano. Él es un verde ecológico, así de esos extremistas, y le dije, señor, él se opone pues a la energía nuclear, y yo le dije que los ecologistas producen más cánceres que la energía nuclear. Me miró como quien mira a un ignorante total. Me dice, doctor, explíquese. Le digo, es muy sencillo. Está demostrado que el estrés, la ansiedad, aumenta la probabilidad de cáncer, baja las defensas. Cuando uno viene estresado y preocupado, las defensas bajan y allí se produce cáncer. Incluso alguien que tiene problema de cáncer y se deprime, inmediatamente se empeora. Y esto es una cosa totalmente ya concluyente, se ha estudiado. No quiero acá hacer ningún tipo de uso malo de la enfermedad de nuestro expresidente Alberto Fujimori, pero la derrota de la señora Keiko Fujimori produjo tal depresión en su padre que, como ustedes saben por la prensa, recayó en su problema de cáncer. Entonces le dije, señor ministro, ustedes que siempre paran metiendo miedo a la gente contra la energía nuclear, los pobres alemanes viven tensos y ese estrés ha causado más cáncer que la energía nuclear. No es broma, para nada. Y es que los alemanes viven estresados de la energía nuclear. Por ese estrés, acaban de decidir que en el 2022 ya no va a haber ningún reactor funcionando. En el año 1980 y tantos, yo venía de Alemania a Francia tirando dedo, se acostumbra mucho en Europa, y paró una especie de microbús alemán, Volkswagen, un microbús, mucho más elegante que los nuestros, por supuesto. Paró y había allí unos 6 o 7 jóvenes, muy contentos. Sube, camarada, subí, alegre, conversábamos, estábamos muy contentos, y de repente uno de ellos me pregunta, ¿a qué te dedicas? Digo, yo soy físico nuclear. Frenó el microbús y me botaron. Menos mal que me botaron justo en la frontera, ya cruzando. Caminé un poquito
Y el guardia francés me dice sus documentos. Yo presenté mis documentos, mi pasaporte, fue a la computadora, regresó, me dijo, y paró el auto más elegante que encontró y le preguntó al chofer: señor, ¿quiere usted llevar a un físico nuclear? Uy, le digo, no vayas a decir eso, por favor. Y dijo, ¿quiere llevar a un físico nuclear a París? ¿Cómo no? Y subí al automóvil. Poco más tarde me dice: mire, sabe, eran las 12 de la noche. Yo he ido a Bruselas de París a un matrimonio, estoy regresando, estoy cansado, me dice. De modo que hay dos alternativas. Nos ponemos aquí al borde de la carretera y dormimos. Dije, este es medio raro, ¿no? O bien, usted toma el volante. Obviamente, para evitar cualquier riesgo no nuclear, tomé el volante. Ese automóvil era última generación y nunca he podido, debido a mis recursos económicos, científicos peruanos, tener un automóvil como ese. Tocaba apenas el volante, ¡plum!, giraba el volante. Apenas estaba llegando mi pie al acelerador, se disparaba. Bueno, yo tuve que manejar ese automóvil como quien maneja un potro salvaje. Increíble. El señor se durmió, yo llegué a mi casa en París, como si fuese mi carro. Una vez que estaba frente a mi casa, desperté, ya llegué, señor, y muchas gracias. ¿Dónde estoy? En mi casa, pero se fue, pues, entonces yo feliz. Nunca he tenido un carro más elegante en mis manos que ese. Pero nos muestra la gran diferencia entre la cultura alemana, que es antinuclear visceral, y la francesa, que es pronuclear. Cosa que se confirma ahora porque Alemania ha decidido cerrar sus reactores nucleares y Francia continúa. El 75% de la energía eléctrica francesa es nuclear, 75%. Entonces es un país que sigue adelante. Bueno, en fin, todo eso pues ha sido estudiado por los expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica y han llegado a la conclusión que todo este asunto tiene que ver con la seguridad, con la información, con la transparencia, con la independencia y con los estándares internacionales. Como el tema nuclear es un problema mundial, en el sentido de que si un reactor nuclear en el Perú, el único, bueno, tenemos dos, si es que un reactor, uno de los dos reactores nucleares del Perú, un país en desarrollo, tiene un accidente, las consecuencias lo sufren los franceses, los alemanes, los norteamericanos, porque inmediatamente hay escándalo y la gente se va contra el nuclear. Por esa razón han llegado a la conclusión que el tema de la seguridad nuclear es un tema internacional y hay que tratarlo de esa manera. Hay que abrir los reactores nucleares para que lleguen los expertos internacionales, lo estudien, den los consejos, el asesoramiento científico. Hay que hacer estándares internacionales, hay que establecer el sistema de revisión por pares, es decir, que un peruano vaya a revisar un reactor norteamericano y le diga hay problemas en este lugar y se corrijan. Es decir, se está llegando a una situación en que los reactores son tomados a cargo de la comunidad internacional. El Japón, el gobierno japonés, por su lado también ha hecho un estudio aquí y lo ha presentado el 7 de junio en un congreso internacional que ha sido organizado por este Organismo Internacional de Energía Atómica. Y allí tienen ustedes los resultados que nos dicen los japoneses. ¿Qué cosa dicen? Que ha habido una elevación de la dosis, ¿no? Que unos 7.800 han recibido 7,7 milisievert. Ya dijimos que entre 0 y 250 no hay efectos evidentes. 7,7 milisievert es una cantidad que, como hemos visto en un diagrama anterior, es una cosa realmente importante, pero no notoria. Y el gobierno japonés, ante tal discusión negativa contra la energía nuclear, etc.,
va a tomar una serie de medidas que tienen que ver con la seguridad y pues se abrirá, por supuesto, un debate en Japón sobre el futuro de la energía nuclear y como siempre se investigará todos los aspectos relacionados con el accidente. Esto significa pues que el gobierno japonés tiene la intención, por lo menos en el mediano plazo, seguir en la energía nuclear, pero con mayor seguridad. Bueno, y en el mundo en general tenemos acá un diagrama que nos muestra que en el año 1973 solamente el 0.9% de la energía total, ¿no?, era nuclear, 0.9. Y en el 2004 ya era 6,5. Ese es en el 2004, eso se incrementó también luego. Antes de Fukushima se tenía 449 plantas nucleares en operación, lo que equivalía a unos 374.000 megavatios. Imagínense ustedes qué tal cantidad. Nosotros en todo el Perú consumimos, si borramos el 37 adelante, es lo que consumimos en total de energía, ¿no? 4.000 megavatios de potencia. Corresponde al 17% de la energía eléctrica, esta energía nuclear. Había unas 50 plantas nucleares programadas, había 582 reactores que habían operado en un equivalente a 14.400 reactor año y la probabilidad de accidente calculado era 1 cada 1.300 reactor año. ¿Qué significa eso? Que si tomamos un reactor podría haber un accidente en 1.300 años. Eso es más o menos lo que calculan. Eso es antes. ¿Qué pasó con el reactor, con el accidente de Fukushima? ¿Qué efectos tuvo? Primero, que había un crecimiento de 2,8% en la energía nuclear y habían reactores nuevos, 15 nuevos reactores, 16 iniciados en construcción, pero con Fukushima pues hubo un tremendo freno. En Japón, por ejemplo, funcionan solo 17 de los 54 reactores que había. Alemania decide cerrar sus reactores en el 2022. Sin embargo, en Europa, en Francia, perdón, ya les dije por qué razón, ¿no? La anécdota del auto de lujo, van a invertir 1.000 millones de euros para una nueva planta en Francia. Y además en el Reino Unido se están eligiendo 8 sitios para plantas nucleares. Y en China continúa con su plan, que significa multiplicar por 10, por 25, por 50 la energía nuclear en los años respectivos 2020, 2030, 2050. De modo que, aparte de los alemanes que le tienen terror al tema nuclear, el resto sigue su camino tecnológico. Ya estamos casi terminando, un poco ya viendo qué está pasando. En resumen, el terremoto y tsunami en Fukushima ha causado miles de muertos y heridos, pero ninguno por causa de la radiación. Ha sido por el terremoto y por el tsunami, ninguno por causa de la radiación. Pero la información sensacionalista ha puesto acento en el tema radiológico. Es así, provocando en el país más sensible al tema, en Alemania, la decisión de cerrar su parque nuclear en el 2022. Sin embargo, en Estados Unidos, China, siguen sus planes, como hemos visto, con mayor seguridad nuclear. ¿Eso qué significa como perspectivas? Pues que va a haber más transparencia en las informaciones nucleares, que se va a difundir los beneficios de la tecnología nuclear, va a haber revisión por pares, se pide la independencia de las autoridades reguladoras nacionales, porque hay países pequeños, y eso está en el Perú también, la autoridad que autoriza el funcionamiento de un reactor es la propia institución que hace reactores, o sea, que compra reactores.
O sea que es un poco, no es muy independiente, pero eso se debe a que somos un país chico y para optimizar pues hay esa dualidad. Pero aquí es una cosa muy importante, es que se va a fortalecer la seguridad nuclear en forma internacional. Muy bien, y para terminar, les invitamos a ustedes, ingenieros, a participar en el mayor encuentro científico en el Perú, el evento científico que se llama Encuentro Científico Internacional, que es totalmente gratuito, y allí están toda la disciplina, la energía, la biología, la química, la física, todos los aspectos de la ciencia y tecnología, que este evento ha merecido el interés de las autoridades políticas. En enero estuvo el presidente Ollanta Humala cuando era candidato, y en agosto en la UNI estuvo el premier Salomón Lerner y también el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. Los invitamos realmente a ustedes para que se inscriban gratuitamente en esa página web y además suscriban la carta que les he señalado. Estamos enviando al presidente Ollanta Humala para pedirle que siga por la ruta nuclear, que en general la ruta científica y tecnológica, que es la que ha sacado a los países de la pobreza. No podemos en el siglo XXI seguir siendo solamente exportadores de materias primas. Necesitamos una no independencia total, pero por lo menos también necesitamos participar en el desarrollo tecnológico, en la exportación de conocimientos. Y como ustedes se han dado el gran esfuerzo de estar en este CONIMERA, también les solicitamos que nos acompañen este enero en el Encuentro Científico Internacional que se llevará a cabo en el Teatro de la UNI. Muchas gracias.